Hola, bienvenidos. Es realmente un gusto estar acá en MUWIC, podendo charlar con ustedes sobre emprender en moda. Y es realmente un placer estar hoy acompañado por Alice Otey. Bienvenida, Alice. Buenas, ¿cómo están? El placer es mío y muchas gracias por invitarme. Alice es un ejemplo de emprendedor que nació en Universidad Ort, de la carrera Diseño de Modas, y que hoy nos va a estar acompañando en este camino que vamos a recorrer para emprender con éxito en modas. Lo primero que quiero contarles es que la Universidad Ort tiene el foco en emprendedores. Desde Ort buscamos que cada uno de nuestros estudiantes pueda emprender con un propósito, darle sentido a esa idea, a esa marca que ustedes quieren proyectar al mercado. Y a partir de ahí, que ustedes puedan soñar y desarrollar su pasión con éxito, agregando el valor a sus clientes. Es por eso que hoy invitamos a Alice, que vamos a ir haciendo un juego paralelo. Yo les voy a ir contando los tips en la medida que Alice nos va a contar cómo lo vivió, cómo vivió esa experiencia. Bien. ¿Te animás, Alice? Sí, claro. Sensacional. Entonces, sin más, ya vamos a arrancar. Y vamos a arrancar contándoles de que hay numerosas marcas que nacieron desde la Universidad Ort y con el apoyo, en muchos de esos casos, del Centro de Innovación y Emprendimiento y el financiamiento de la Agencia Nacional de Innovación y de la ANDE. Entre ellos, acá podemos ver, por ejemplo, Cindy Clegg, Black & Liberty, Capita, Full Magazine, Omni, Milana, Mil Razones, Mi Vestidor y Recicla. Esos son algunos de los ejemplos para citar gente que está vinculada con este ambiente de la moda específicamente. Pero después tenemos emprendedores, como ustedes sabrán, como Pedido Ya, que hoy por hoy es uno de los referentes en el mercado. En este sentido, los diferentes cursos, talleres que damos, además de tener el enfoque de las habilidades, los conocimientos, las competencias, nosotros trabajamos mucho en el desarrollo de esas habilidades blandas. ¿Para qué? Para que ustedes sean capaces de entender las necesidades y enfocarse en buscar un diferencial que los conecte con esa población, esa gente que realmente el día de mañana va a quedar inspirada por ese proyecto, ese sueño que ustedes están presentando. Entonces, en este sentido, voy a hablar con Alice y lo que le voy a preguntar específicamente es cómo surgió esa idea, esa motivación que hace de Calmo algo tan diferente. Bueno, primero que nada, hola a todos, soy Alice Otey y soy egresada de la Universidad de Ort en la licenciatura en Diseño de Modas y fundadora de Calmo. Bueno, Calmo nace en el 2016 como idea, pero viene desde mucho antes en cuanto a yo como diseñadora y durante mi carrera, que siempre me apasionó mucho lo que es la experimentación textil, todo lo que tenía que ver con lo manual, me interesé mucho desde temprano por toda la temática que tiene que ver con la sustentabilidad en el mundo de la moda. Y bueno, es así que después de un camino profesional, después de egresada, decido en el 2016 animarme a emprender, porque la verdad que hay que animarse. Y bueno, primero estaba muy interesada, yo quería hacer algo y no sabía qué todavía, era como que quería que fuera algo con mucha personalidad, quería que estuviera alineado al concepto de la moda lenta o slow fashion, que después podemos mencionar un poquito de qué trata, que tuviera toda esa experimentación que a mí me apasiona y que tuviera mucho foco en la sustentabilidad, o sea, básicamente que fuera algo que tuviera conciencia, que tuviera como un poquito más allá de lo que se ve. Y es así, bueno, que aprendo sobre la técnica del tenido y el estampado natural y a la vez siempre fui una enamorada de la lana merino y bueno, cuando aprendo esta técnica digo, con esto hay que hacer algo, porque una inquietud mía era, con todo lo que tiene que ver con las técnicas artesanales, que en Uruguay tenemos una mano de obra espectacular y contamos con la lana merino, que es una materia prima excelente, y sentía que yo quería por lo menos ver algo diferente. Sentía que por ahí había que darle una vuelta de rosca para generar buen diseño, que ya hay, pero quería hacer algo por lo menos con mi impronta y que fuera competitivo en el mercado de lujo internacional. Mi interés siempre fue hacer una marca que saliera al exterior. Así que es un poco ahí como empieza. Qué linda historia, Alice, y justamente de eso es de lo que vamos a estar hablando. Alice, hoy la ven
consolidada. Yo miraba las expresiones, vio cómo le brillan los ojos cuando habla de su marca, ¿no? Entonces se nota de que claramente atrás hay un propósito, atrás hay una conexión total de su persona con la marca, con las necesidades que está satisfaciendo. Entonces, yo voy a empezar a hablar desde aquí, desde lo que es este proceso emprendedor que comienza con este sueño que tú nos contaste, con esta idea, ¿no? Y cuando empieza un sueño, todos sentimos pasión, todos sentimos que me voy a llevar el mundo por delante. Y eso es lo que vemos permanentemente aquí en Universidad Ort, cuando vienen con sus ideas, con sus proyectos al centro de innovación para que los apoyemos. Pero ¿qué pasa después? Bueno, lo que pasa es lo que vemos en este gráfico. De alguna manera, cuando uno quiere impulsar una idea, como nos dice Ali, voy a experimentar, Alice nos dice voy a experimentar, voy a mezclar teñidos con lanas, tal cosa, y estoy seguro que aparecen los problemas. Obvio. Aparecen esos problemas, y ya nos vas a contar de eso en un ratito, aparecen esos problemas y aparece de alguna manera una caída energética, una caída emocional que se suele llamar el Valle de la Muerte. Entonces les quiero hablar un poquito de este tema porque es donde quedan la mayoría de los emprendedores. Y es ahí donde nosotros podemos apoyarlo. Y es ahí donde los conocimientos sólidos que tengan de la carrera los pueden ayudar a seguir adelante. Es por eso que este Valle de la Muerte, que es muy difícil de atravesar, y para que tengan una idea, en el Uruguay lleva de 3 a 5 años, no es pavada, hay que atravesarlo. Entonces, nosotros empezamos con mucha energía, pero después empiezan los problemas. No consigo proveedores, quizás de alguna manera u otra el experimento que hice no salió bien, quizás no conecta totalmente con el público, quizás me falta financiamiento. Entonces empieza una caída anímica que es difícil remontar. Y es ahí cuando nosotros construimos un puente. Buscamos construir un puente que les permita no llegar a quedar totalmente en cero de energía. Construimos una comunidad de apoyo, construimos el conocimiento y las habilidades emocionales para que ustedes puedan seguir adelante. Y es así como con tutores, mentores y esta comunidad uno empieza a salir adelante, hasta que allá empieza a ver la luz y finalmente consiguen el éxito. Y de eso es lo que quiero charlar un poco con Alice. Bien, sí. Contanos un poco cómo fue ese camino, ¿no? Que debe haber estado lleno de obstáculos y de esperanza también. Lleno. Sí, porque yo no soy ni contadora ni administradora de empresas, soy diseñadora de modas y ahí está mi pasión. Entonces creo que de los primeros golpes es todo lo que tiene que ver con los costos, que uno no tiene ni idea lo que implica, pero a ver, y acá empiezo por algo que vos mencionaste, que es todo lo que es la comunidad. Tenemos la suerte de que en Uruguay tenemos una comunidad emprendedora que es espectacular. Hay un montón de herramientas y yo creo que las estoy aprovechando todas y ahí está gran parte no quiero decir del éxito, pero porque bueno, siempre estamos en camino, pero o sea, estuve apoyada, actualmente estoy siendo apoyada por la ANI en un plan de internacionalización, previamente estuve apoyada por la ANDE. Cuando en el 2016 empecé con toda mi idea, fui incubada por Socialab. Entonces, nunca me faltó ayuda y creo que ahí está la clave. No podemos hacerlo solos. En mi caso no tengo socios, sí tengo un equipo muy lindo que lo fui armando con el tiempo, pero al principio estaba sola, salvo por, que no es para nada menor, estas instituciones que está lleno y que creo que es re importante saber que existen y aprovecharlas. Acá como por ejemplo en la ORT, el CIE, tus profesores, las personas que conoces, todos te pueden ayudar, te pueden aconsejar, se pueden tomar un café y darte un consejo, siempre te llevas y podés evitar muchos errores. De eso vamos a hablar específicamente, de lo que se llama ecosistema. Y estamos convencidos de que el emprendedor es aquel que es capaz de encontrar en ese ecosistema
cuál es la pieza que le está faltando para poder seguir adelante. Así que está muy bien, tú mencionaste la ANI, mencionaste la ANDE, la ORT, pero también todas las otras instituciones, Da Vinci, Sinergia, todas las que están, colaboramos un montón para que esto pueda salir adelante. Social Lab, que también lo nombraste. Y contanos, a ver, alguna anécdota en ese camino que de alguna manera recorriste. Miro un poco la gráfica con el Valle de la Muerte y es como que es tan real, tan real. Creo que uno no hay que perder, a veces creo que está bueno por ahí al principio escribir y tener muy claro cuál es el propósito de uno y hacia dónde va, porque después en el camino la realidad es que las dificultades son muchas y porque lo que cuesta es lo que vale la pena, o sea, si no todos lo harían y sería muy fácil, pero bueno, saber hacia dónde uno va y bueno, en esas subidas y bajadas por supuesto era todo lo que era la cadena productiva. Yo quería hacer algo que al día de hoy es complejo porque todas las piezas son únicas y es toda una red de artesanos con otros proveedores, con hacer un producto que sea comercialmente viable, encontrar cuál es tu público objetivo. Yo me di cuenta que mi público objetivo en Uruguay es un nicho que es muy chico y principalmente es el extranjero. Entonces, ¿cómo haces para sacar el producto para afuera? Parece más fácil de lo que es. ¿Cómo te posicionás? ¿Cómo contás tu historia? Ahí hay un montón de desafíos que también son oportunidades para ir creando el diferencial de la marca. Pero bueno, yo qué sé, como que creo que el primer, así cuando hablabas de obstáculos, lo primero que se me viene a la mente es materias primas y costos. Por un lado, materias primas de que en Uruguay nuestra realidad es que la importación o encontrar en el mercado ciertos materiales es complicado. Yo creo que o por lo menos lo que intenté hacer es, en vez de verlo como un obstáculo, traté de volverlo oportunidad. Y bueno, como les comenté, trabajamos con la lana merino, por ejemplo, que es un material que lo conseguimos acá. Lo trabajamos de una forma que trata de ser muy distinto a lo que ya se ve, para poder ser competitivos y para poder diferenciarnos. Pero en sí, bueno, ese fue el primer obstáculo. Yo trataba de buscar, bueno, para importar algodón orgánico y los costos, y yo decía, no, y es como que los costos de importar, los costos de los materiales que están certificados es muy complejo. Un gran aprendizaje fue darme cuenta que en lo que es la sustentabilidad es paso a paso, no podemos empezar con todo, no solo por la disponibilidad, sino por un tema de costos. Entonces, eso fue uno de los grandes aprendizajes, de entender que es imposible ser 100%, aunque uno tenga todos los recursos, es imposible ser 100% sustentable. Con menos recursos, más difícil todavía. Entonces, amigarme con la idea de que es paso a paso. Y eso creo que fue de los aprendizajes más sanos. Y bueno, y después lo que te comentaba de los costos. Cuando uno se da de frente con lo que de verdad es sacar costos y pensar en un precio de venta y todo, es bastante más complejo. Genial, Alice. Justamente esos son los puntos que de alguna manera nos van trancando, nos van presentando desafíos día a día que hay que superar. Y es ahí donde las instituciones patrocinadoras como el CIE los pueden apoyar. Pero me voy a enfocar en algo que tú tocaste y que me encanta, que es el propósito. Bien. Alice dijo, de alguna manera, que era ese sueño, ese propósito, lo que la impulsaba. Y efectivamente, nosotros lo que vemos es que quienes logran atravesar este Valle de la Muerte son aquellas personas que tienen como una cuerda invisible que los guía en esos momentos de incertidumbre. Entonces, cuando uno empieza, tiene una gran idea, y esa gran idea hay que aterrizarla. Y aterrizarla es hacer números, y aterrizarla es ver cómo vamos a comunicarla, y aterrizarla pasa muchas veces por decir, ¿y ahora dónde consigo este producto que en Uruguay no hay? Entonces, cuando uno tiene un propósito, es como que tiene un puente imaginario, una cuerda de la que se va agarrando, y a pesar de que las fuerzas de que no conseguís los elementos, no sabes bien cuánto va a costar esto, uno siempre va persiguiendo su sueño. Y esto me lleva a este punto. Me lleva a un punto que me parece central, que tiene que ver con buscar ese propósito. Quienes realmente se metan a emprender en moda y no tengan un propósito, no tengan un diferencial, un posicionamiento en el cual transmitan valores, logren conectar
conectar auténticamente con una causa, por ejemplo, todo el tema slow que tú decías, y todo el tema orgánico, y todo el tema... Entonces, cuando uno encuentra estas cosas, es porque tiene un yo auténtico. Y esos emprendedores que buscan ese propósito son los que tienen la mayor fuerza interior para proyectarse. ¿Por qué pongo esta lámina? Porque les quiero dar algunas pistas para que puedan construir ese propósito. Y el primer punto, que para mí es central, es tener claro qué nos gusta, qué amamos, por qué hacemos lo que hacemos, y ya te voy a dar la palabra para que vayas pensando en estas cosas. Entonces, de alguna manera, es poder encontrar esa razón de ser, poder encontrar cómo me conecto con mi marca, cómo me conecto con el proyecto, cómo me conecto con el emprendimiento. Y les voy a decir algo, si solo lo hago por plata, no llego a ningún lado. Tú llegás realmente cuando tenés un propósito y que lo amás. Y todos sabemos que cuando amás algo, no dormís, no descansás, ¿no? El tiempo, de alguna manera, es como que se paraliza y es eterno. Bueno, eso es lo que quiero que sientan y que se pregunten a ustedes mismas hoy que están emprendiendo. ¿Aman realmente lo que hacen? Porque si lo aman, a pesar de los problemas van a seguir adelante. El segundo círculo es un círculo que los desafía a pensar en qué son buenos, qué habilidades tenemos. Y a partir de esas habilidades, construir ese futuro, construir ese propósito. Es muchas veces lo contrario a lo que nos han dicho. ¿En qué estás mal? Mejoralo. Yo voy por el camino contrario. Yo voy porque cada día hagas mejor lo que haces. Y si tú te enfocás en fortalecer tus valores, en fortalecer tus habilidades que realmente amás, en ese sentido no te va a parar nadie. Porque el día en que tú descubras tus fortalezas, vas a ser invencible. Y es así donde cuando se da la intersección de lo que amás con las habilidades que realmente son tus fortalezas, donde encontrás el nicho para que tu marca se posicione. Y ahí es donde aparece el tercer círculo, que es el de las oportunidades. Es el círculo que te permite decir cómo me proyecto en la vida, cómo vivo de esto que amo y que además tengo las fortalezas para hacerlo. Aquellas personas que logran una intersección perfecta de lo que aman con las habilidades que tienen y sus fortalezas, son las que logran que esas oportunidades atraviesen el Valle de la Muerte y se conviertan en realidades. Entonces, ahora le vamos a preguntar a Alice, contanos un poquito sobre tu marca, sobre Calmo, sobre qué cosas amás tú, Alice, porque supongo que hay una conexión, ¿no? Sí. Total entre Calmo, claro, tu marca, tus valores. ¿Te animás? Sí, claro. Me encantó lo que ibas hablando sobre la importancia de tener un propósito. Creo que sí, que cuando uno se da cuenta que es más complejo y es más desafiante de lo que parece, pero que a la vez es muy satisfactorio, es porque uno está alineado con su propósito. Yo lo pienso un poco, digo, bueno, desde Calmo, a ver, las prendas, porque Calmo es una marca de decoración y de vestimenta que están hechos de forma local, artesanal y sostenible. Entonces ahí hay algunas patas que hacen al propósito de la marca, ¿no? Lo local es todo ese propósito social que tiene la marca, que es revalorizar el trabajo artesanal, dignificar el trabajo formalizado, flexible, sobre todo para las mujeres artesanas, aunque también tenemos algunos hombres. Entonces eso muchas veces, cuando uno tiene claro, por ejemplo, cuando yo pienso en eso y a veces hay decisiones que tomo pensando en eso. Capaz que hay un producto que en números a un contador le puede hacer doler la cabeza, pero yo sé que ese producto, mientras cubra los costos, le está dando trabajo a alguien. Entonces, mientras no sea todo así, porque no soy una ONG, a veces tener claro ese propósito, en mí, por ejemplo, me ha hecho decir, bueno, este producto capaz que no es el que me da mejor ganancia, pero no lo voy a sacar porque se vende y mientras se cubran ciertos costos, yo puedo estar dando trabajo. Entonces, ¿se dan cuenta qué importante esto que está diciendo Alice, ¿no? O sea, es el tener un propósito que termina siendo el verdadero juez que ¿qué hace esa forma de definir tus inversiones? Es poner primero tus valores y es orientar tu marca
a partir de los valores. Entonces, Alice nos decía de alguna manera, mi propósito, lograr que ese artesano que está ahí, que está de alguna manera comprometido con su trabajo y la producción, ¿cómo hacemos para integrarlo en una marca que comparte sus valores y que a partir de ahí genera una cadena productiva que termina beneficiando a muchos más allá de la marca? Entonces nos parece central esto, esos propósitos. Y a partir de ahí fuiste desarrollando habilidades. ¿Cuáles serían las habilidades de Alice que permitieron que Calmo hoy tenga este posicionamiento? A ver, principalmente uno aprende un montón y creo que emprender es hacer un máster de por sí, y eso es lo que yo pienso, yo estoy haciendo un máster. Obviamente aprendí de contabilidad, aprendí de logística, de administración, de comercial, marketing, porque vas aprendiendo de todo, pero creo que lo que uno más aprende es lo que vos mencionaste sobre las habilidades blandas. Creo que es lo que te hace bancar la toma. Porque uno cuando emprende se hace muy vulnerable a todos los miedos que uno puede tener, el miedo a fracasar, el miedo a qué te van a decir, a la crítica, a que te copien, a que no te vaya bien, como que hay un montón de miedos y las habilidades blandas son las que te permiten surfar esas cosas y seguir y crecer. O sea, uno crece mucho personalmente. Yo creo que, no sé, creo que en estos 4 años maduré un montón en distintos aspectos, pero sobre todo como ir venciendo algunos miedos y aprender a ser muy auténtica, a tratar de que mis decisiones fueran alineadas a mi propósito y no al de los demás. Y a veces, por ejemplo, en lo que trata, sobre todo en lo que es la sustentabilidad, que es una palabra ya muy trillada, pero bueno, hay muchos puntos de vista, hay muchas formas de ser sostenible hoy en día y a veces algunas son parecen contradictorias porque hay tantas maneras y entonces creo que ahí yo aprendí a ser fiel a mí misma y no a lo que creía que por ahí se espera formalmente de una marca sostenible. Unos pueden ir por el reciclaje, otros pueden ir por lo vegetariano, otros pueden ir, en mi caso, por lo que es la economía circular y lo social, pero como que ahí, y lo que te comentaba anteriormente sobre el ir paso a paso, todos esos creo que son aprendizajes, como de entender que uno no puede con todo y que está bien, y que uno se puede equivocar y está bien, y que lo importante es la colaboración y la sinergia entre las distintas partes, y sobre todo verlo como un aprendizaje, y de verdad es una frase cliché, pero creo que es muy real, que la recompensa es el camino. Me encanta y te felicito, Alice, por ello. Y de alguna manera vamos a ir al tercer círculo, que es una vez que nosotros tenemos un propósito, una vez que nosotros identificamos nuestras habilidades, tenemos que buscar conectar con ese público, posicionar la marca. Y eso es lo que se llama ver la oportunidad de generar de alguna manera la alineación entre la propuesta que ustedes tienen de valor y un mercado. ¿Por qué? Porque si Alice hubiese hecho todo esto y de alguna manera no encuentra al final un mercado que esté dispuesto a adquirir los productos que ella tiene, ¿qué es lo que termina pasando? El emprendimiento no funciona, no va a ningún lado. Por lo tanto, el tercer círculo es el que define porque permite canalizar este esfuerzo de 4 años para consolidar una marca y que al final aparezcan los beneficios, pero sobre todo los beneficios alineados a esos valores, alineados a las habilidades que Alice quiere fomentar. Y esto está más que claro en el caso de Calmo. Entonces yo voy a avanzar a la lámina siguiente donde está el manifiesto de Calmo para que tú nos cuentes de alguna manera algunos secretos, no voy a decir todos, de cómo lograste, ¿no?, compatibilizar tu sueño, tu propósito, tus habilidades en Calmo para finalmente convertirlo en una oportunidad. Bueno, justamente este manifiesto, que si se meten en la web, que es calmoslow.com, pueden verlo con más detalle y hay como una explicación a cada punto. Básicamente este manifiesto trata mucho sobre lo que dije recién de las habilidades blandas y de los valores de la marca, de nuestro propósito, de sabernos imperfectos, de entender que estamos todos yendo hacia el mismo lado a pesar de los distintos puntos de vista.
bueno, de tratar de generar piezas que tengan una historia atrás, o sea, de todo eso, este manifiesto habla mucho sobre el propósito y nuestros valores. Y en cuanto a la oportunidad, pensando, bueno, yo veía ahí la gráfica, ¿no?, de los 3 círculos. ¿Qué amo? Y yo digo, los textiles, el diseño, la experimentación. ¿Cuáles son mis habilidades? Y ahí yo digo, bueno, creo que está en lo que es la dirección creativa, ¿no? Y en contar una historia atrás de un producto. Y la oportunidad, digo, bueno, a ver, con todo esto de la sustentabilidad hoy en día, yo la oportunidad la vi afuera. Como comenté al principio, la marca nació para el exterior, porque quería mostrar al mundo un trabajo un diseño uruguayo, una mano de obra artesanal uruguaya diferente, competitiva. Y así, por ejemplo, hoy Calmo apunta al mercado de lujo sostenible, que es un mercado que está creciendo muchísimo, sobre todo en lo que son los millennials y la generación Z. Se estima que el porcentaje de este mercado, por lo menos a principio de año, prepandemia, era de un 30%, y que en 5 años iba a crecer a un 45% este mercado. Yo no sé si esos números con este año 2020, que fue bastante especial, cambiaron, porque generaron mucha conciencia en las personas y capaz que este porcentaje del 45% es mayor. Entonces, ahí hay una gran oportunidad que tenemos como emprendedores de mirar para afuera. A ver, emprender para el mercado uruguayo, yo también lo hago, tengo un público acá que es muy fiel y muy lindo, pero la realidad es que Calmo está pensado para afuera y desde ese lugar, en cuanto a oportunidades, animo a los emprendedores a que se animen a generar marcas con identidad que sean competitivas internacionalmente. Interesantísimo. Y no sé si notaron específicamente lo que es el crecimiento de Alice. ¿Quién iba a decir que diseñadora en modas, pero tiraste más números que un contador, ¿no? En un ratito empezó el 45% y la tasa de crecimiento y el mercado. Y ese es el posgrado que decía Alice que va realizando. Y eso es emprender. Emprender es crecer. Emprender es crecer en función de un propósito. Entonces, en ese sentido, vemos cómo es un proceso transformador que le permitió a Alice desarrollar este manifiesto, pero atrás de este manifiesto hay números que le permiten decir esto es posible. Y a partir de los números es que se lleva adelante un emprendimiento. Entonces, un emprendimiento es la conjunción de muchos saberes. Y justamente en esos saberes combinados es donde se consigue el éxito. Si yo no tengo esos números, no tengo números de mercado, no tengo números de mis costos, como tú decías, no tengo números de cuánto compra un cliente, cuánto es un ticket promedio de gasto, no puedo proyectarme. Y si no puedo proyectarme, todo ese sueño se cae. ¿Por qué se cae ese sueño? Y se cae porque de alguna manera no vamos a saber nunca si las decisiones que estoy tomando son correctas y probablemente le esté errando. Por tanto, Alice, es así justamente como se convierte una idea con un propósito en una oportunidad de negocio. Te voy a pedir algo más. ¿Por qué no nos contás un poquito de tus diseños que están aquí atrás? ¿Te animás? Bueno, sí, claro. Bueno, acá me dijeron que había que vestir maniquíes y yo traje opciones tratando de mostrar un poquito de variedad. Obviamente que no está todo, pero quise mostrar un poco lo que es lana. Por ejemplo, lana merino la tenemos en un fieltro que está hecho de forma artesanal, como en la ruana de la punta de allá y en la chaqueta Kimo, que es esa chaqueta azul, que ahí el fieltro está hecho con lana y con seda. Ambas prendas tienen detalles en gamuza. Después acá vemos ya prendas tanto en lino como en seda, como en organza de seda natural, en ese top negro. Y vemos tanto lo que es el ecoprint, que es una de las técnicas artesanales que usamos en Calmo, que es muy linda y lo que hace es que cada prenda sea totalmente única. Ahí hay un gran desafío en la venta online, pero es una oportunidad. Después hay teñidos lisos, como vemos en algunos detalles, como en la chaqueta, el teñido liso con azul que se hace con índigo. Acá esta falda, no sé si la ven, esta falda lila atrás mío, que también está teñida con cochinilla. Y bueno, básicamente lo que se ve, esto es parte de lo que es la línea de indumentaria. En Calmo también hacemos
accesorios. Bueno, acá tenemos un ejemplo de los pañuelos de seda, si querés puedes agarrarlo, que vienen en estas cajitas que están hechas con madera de eucaliptus. Y algo que, por ejemplo, bueno, después tenemos la línea de decoración que acá no la traje, pero básicamente algo que quería mencionar, por ejemplo, es como la importancia de que cuando pensemos en una marca, no solo pensemos en el producto, porque una marca no es un producto. Una marca es todo lo que hay alrededor del producto, entonces es el packaging. La importancia del packaging es increíble y a veces se deja de lado y es una pena. Cómo se comunica, porque cuando uno tiene un propósito muy claro y cuando uno, como en el caso de Calmo, hay todo un trabajo artesanal atrás y eso, es una historia que es muy única y ahí hay un gran diferencial y es algo que hay que comunicarlo. Entonces, ¿cómo se comunica? Que, por ejemplo, que tu web o que tu Instagram estén alineados con la estética de tu marca, que te transmitan los valores de tu marca. Si uno cuida los detalles en las prendas, hay que cuidar el Instagram, hay que cuidar el packaging, las grifas. En el caso de Calmo, todas las grifas están escritas a mano, tienen como para rellenarlas con los nombres de los artesanos, las plantas que se usaron para los teñidos y los estampados, como que, y eso es lo que muestra, esta prenda es de verdad única. Entonces, la importancia de contar muy bien la historia, porque hay que mostrar cuál es el valor agregado del producto, ¿no? O sea, si uno quiere tener un diferencial, hay que comunicarlo muy bien. Me encanta esto de que justamente las historias tienen un poder mágico. Las historias nos recuerdan esos cuentos de la abuela que nos hacía cuando nos íbamos a acostar y que de alguna manera nos permiten conectar afectivamente con nuestro público. Entonces, cuando Alice nos dice las etiquetas pueden tener el nombre escrito a mano del artesano específicamente, lo que está haciendo justamente es posicionar el producto en una categoría, en una historia, y al ponerlo en ese marco de esa historia, nos permite soñar, nos permite llegar, quizás desde un país extranjero, desde muy lejos, a ese pequeño artesano y conectar con él. Claro. Eso justamente es nuevamente una demostración de otras habilidades que has tenido que desarrollar. Habilidades de comunicación, sí, que son la base para que una historia pueda llegar a nuestro público. Y para ir redondeando esta charla, lo que hicimos acá es contarles cómo es este camino de emprender, cómo son estos distintos pasos que se van dando para poder llegar desde esa idea con propósito a un mercado y posicionarse. Entonces, en ese sentido, quiero recalcar como primer punto la importancia del equipo. Muchas veces lo que termina pasando es que la prensa nos termina metiendo en la cabeza las historias de el emprendedor que solo pudo hacer todo con el mundo. Incluso, como en el caso de Alice, que no tiene socios, esto no se hace solos. Es imposible que una sola persona pueda realmente posicionar un emprendimiento, sacarlo adelante, generar toda la cadena necesaria para que esto pase. Entonces es muy importante enfocarse en el equipo. Alice, contanos un poquito de tu equipo. ¿Tú crees esto que yo dije? Sí, claro, 100%. Bueno, como comentamos, yo no tengo socios y al principio era como que hice una búsqueda, creo que con muy buenas intenciones, pero un poco forzada de un socio, ¿no? Cuando me di cuenta de que era un huevo, perdón por la expresión, y que dije, necesito a alguien que me ayude con los números y después me di cuenta que, bueno, fluye. Es como encontrar pareja. Esto se tiene que dar. Es más difícil que encontrar pareja, te digo. Capaz que sí. Entonces, y ahí es como, de una forma muy natural, se fue dando ir armando equipo. Primero que nada con todo lo que son la red de artesanos, el ecosistema emprendedor, o sea, todas las personas que hacen posible un emprendimiento. Y después, bueno, encontré una contadora, encontré a Sofi, que me ayuda con que empezó haciendo una pasantía y se terminó quedando en la empresa y me ayuda con absolutamente todo. Encontré a Vale, que me ayuda con todo lo que es la parte de comunicación y sobre todo lo comercial y todo lo que tiene que ver con las plataformas de venta online. Entonces, es como
No tengo socios, no, pero tengo tremendo equipo y bueno, ojalá que pueda seguir creciendo, ¿no? Pero es súper importante rodearse muy bien y hay que tener buena química, no hay que forzar también, hay que saber. Bueno, de eso se trata justamente. Un equipo es justamente encontrar, como decía Alice, esa química, eso que se llama, cuando tenemos otro socio, el afecto societario. Es algo que nos conecta más allá de los saberes, nos conecta a nivel del propósito y de los valores. Entonces acá quiero hacer algunas reflexiones. Aquellos que deciden emprender con un socio, una de las cosas más importantes, y acuérdense, es alinear los valores, alinear objetivos, alinear propósito. Por eso es que yo le decía recién a Alice que a veces es mucho más difícil que tener pareja. Yo siempre un poco digo, a mi pareja la veo cuando llego a casa de noche. A mi socio lo veo todo el día. Entonces, de alguna manera, reflejando en este cuento lo difícil que es un socio, pero también lo mucho que aporta si está realmente alineado. Entonces, uno de los errores más comunes que veo que se cometen es que uno quiere emprender y lo que termina siendo que es asociándose con un amigo o una amiga que muchas veces no los complementa, no les aporta demasiado. Y lo que es peor es que muchas veces no toman el tiempo para decir ¿qué queremos de esto? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Por qué querés hacer esto? Y es ahí cuando aparecen los problemas y es por eso que gran parte de los emprendimientos terminan fracasando. Por problemas en el equipo. Equipos que no están bien balanceados en saberes, equipos que no están bien balanceados en valores o equipos que de alguna manera no logran desarrollar ese afecto societario. Por tanto, el primer punto antes de empezar a emprender o en ese proceso de emprender es pensar en equipo. Cuando pensamos en equipo, conseguimos grandes logros y resultados increíbles. El segundo punto, que ahí está puesto en la presentación como una idea, una necesidad, yo lo voy a generalizar un poco más al propósito. Alinearse en entender realmente esto que decía Alice, ¿por qué lo estoy haciendo? Y a partir de ahí, identificar cómo conectar con esa necesidad, cómo hacer para decir, esto que yo creo que es una oportunidad, porque todos creemos al principio que tenemos una oportunidad increíble. ¿Por qué? Porque diseñamos de manera linda, porque tenemos una idea increíble de una prenda, pero es mucho más que eso. Es conectar con una identidad, es conectar con una cultura, es conectar con un sueño o un propósito. Alice ya habló de esto, pero no sé si querés agregar algo más en relación a esto, a la idea, la necesidad, el conectar esos valores con la necesidad. Creo que lo hablamos bastante, simplemente como buscar que esa necesidad se alinee, o sea, que nunca dejar de lado nuestro propósito y nuestra identidad. Y ser astutos, o sea, por ejemplo, cuando hablaba de que a vos te encantó lo del mercado, este mercado creciente, del lujo sostenible, es porque quieren comprar historias. Ya hoy el mercado, si uno quiere ir hacia ese lado, ya no quieren que su compra genere un impacto positivo, quieren sentirse mejores personas al hacer la compra. Entonces, esa es una gran oportunidad. Entonces, no dejar de lado, y acá meto un poco el tema del rol del diseñador hoy en día, que creo que no puede dejar de lado su responsabilidad para con la sociedad, para con el ambiente. Entonces, aprovechar, si están con ganas de emprender, traten de que tenga algo más allá que simplemente lograr una venta. Porque pueden hacer algo que tenga un impacto muy positivo y la realidad es que además económicamente les va a servir y en marketing también. Uno no lo hace por el marketing, espero, pero es una historia linda para contar. Entonces ahí hay una gran oportunidad. Y me das el pie perfecto para pasar al tercer punto que hace referencia justamente a entender el cliente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros vemos es que muchas veces creamos, inventamos desde nuestro escritorio, desde nuestro estudio, pero totalmente desconectado de esto que hablaba Alice, que es la necesidad, entender el por qué lo estás haciendo, entender qué es lo que está buscando esa persona. Entonces, algo que nos pasa mucho es que vienen
se acercan al centro de innovación con el emprendimiento y nos dicen, nosotros vamos a hacer esta línea de ropa, tenemos estos colores, estos materiales, va a ser un éxito, ayúdanos. Y cuando le preguntamos, ¿quién es tu cliente? Se genera un espacio y en general no saben responder esa pregunta. Y sobre todo muchas veces nos dicen, el cliente son todos. Yo lo voy a poner en internet y como está en internet, por arte de magia, ¿no? La gente va a venir y va a comprar. Ojalá. Ojalá fuese así, ¿no? Básicamente. Entonces, entender el cliente, ser capaz de segmentarlo. Segmentarlo es intentar encontrar esos grupos de personas que tienen algo en común. Alice decía, ese propósito de poder sentir que estás transformando el mundo. Sentir que efectivamente estás comprándote algo que te gusta, pero que va un poco más allá de comprarte algo que te gusta, ¿no? Va de alguna manera a cambiar el tema de, por ejemplo, no contaminar, o por qué no desarrollar una comunidad, de alguna manera una comunidad artesana que está en el norte del país, lejos de todo. Entonces, cuando tú lográs un diálogo con esos clientes, lográs identificar esos valores, empezás a armar lo que se llama una segmentación. Entonces, una segmentación es encontrar cuáles son esas variables que nos permiten, de alguna manera, encontrar lo que se llama un mercado objetivo. Entonces, Alice definió muy bien, mercado objetivo principalmente son personas del extranjero, si bien dijo, tengo clientes locales, que están buscando el lujo, si entendí mal, corregime, y a partir de ahí que están comprometidas con el medio ambiente, con lo orgánico, que quieren trascender y quieren mostrar con lo que están llevando ese mensaje al mundo. Eso es un ejemplo claro de tener bien identificado tu segmento de clientes. Esto no significa que el día de mañana pueda venir alguien y comprar una prenda Calmo sin estar alineado a estos principios. Es que incluso, perdón, pero Por favor. hoy en día ese es el cliente ideal. Uno primero como que dice, bueno, ¿quién es mi cliente ideal y a dónde yo apunto? Pero después la realidad te va mostrando cosas diferentes. Por ejemplo, ese perfil, que es lo que yo te hablaba de la generación Z y el millennial, hoy actualmente no es la mayoría de mi público. Porque hoy, más allá de que sí estoy vendiendo al exterior, la mayoría de mi público todavía es el uruguayo o el extranjero que viene a Uruguay, y son mucho más adultos, y por ahí las razones por las que compran principalmente son por un tema estético. Porque uno puede tener una historia muy linda, pero si el producto no gusta, no se vende. Entonces, hay cosas que yo fui aprendiendo, y hoy la realidad es que mi público por ahí es una mujer o hombres, porque también tengo decoración, pero sobre todo principalmente son mujeres más grandes, por ahí entre los 40 para arriba, que buscan productos diferentes. Idealmente mi público es el extranjero, que por ahí es hasta también un poco más joven, pero ese público joven va a crecer y va a tener más poder adquisitivo, ¿no? Pero en cuanto a la filosofía, porque hoy la realidad es que el público ya no se define por edad, en verdad se define más por, obviamente, capacidad de compra, depende del tipo de precio, en mi caso la define bastante la capacidad de compra, pero los valores, cuál es la filosofía, qué les gusta, qué buscan. Pero sí, como que hablando un poco de eso, de la realidad de cuál es mi público ideal y cuál es hoy el que tengo. Y en base a ese público, movernos. Y cuando se habla de entender al cliente, me hizo pensar en un caso puntual en Calmo, que fue que yo al principio hacía todas las prendas más raras, ¿no? Más como de diseño, bien como de... Y después me di cuenta, claro, y después me di cuenta que me estaban pidiendo decoración, por ejemplo. Y empezó una persona que me encargó un par de almohadones. Yo dije, ay, almohadones, qué bodrio, pero bueno, vamos a hacerlos, porque si me los piden... Y hoy no paro de vender almohadones. Y entonces, más allá de que en cuanto a diseño no es lo más desafiante o lo que más me inspira, es un producto que en verdad es un producto lindo y que se vende muy bien. Y así con todo lo que es decoración, es como que escuchar al cliente y saber, bueno, capaz que esto es lo que me permite también, es como el caballito de batalla, ¿no? O la vaca lechera que me permite hacer estas otras cosas que son un poquito más difíciles de vender o que bueno,
pero desde ese lugar escuchar al cliente qué es lo que te está pidiendo también. Lo que Alice enfatizó y que me parece importante recalcar es lo siguiente. Ella dijo, hoy la edad no segmenta. Básicamente lo que ella hizo es empezar a buscar cuáles son aquellas indicadores, perdón, no es la palabra indicadores, aquellas variables que le permiten encontrar su público objetivo. La edad no lo es, pero sí, por ejemplo, el ingreso o su comportamiento. Entonces, cuando empezamos a definir y a descubrir cuáles son las variables que tengo que mirar, es ahí cuando empezamos a estar mucho más cerca de poder comunicar adecuadamente a ese público y seleccionar los canales adecuados. Entonces, gran parte de entender el cliente pasa para poder alinear nuestro negocio de alguna manera hacia el hecho de lograr saber qué canales utilizo, por ejemplo, a la hora de ofrecer los productos. Entonces tú podés usar la web, pero podés optar a veces por abrir un local presencial. Esos son los canales. Exacto. O por otro lado, decir, ¿cómo le hablo a ese público? ¿Cuál es el lenguaje? ¿Lo tuteo? ¿No lo tuteo? ¿Le hablo con una historia relacionada, como yo decía, a la abuela o le hablo del artesano? Entonces ahí empieza a ver, una vez que conoces el público, cómo haces para elegir tus canales y la forma en que me comunico con ellos. ¿Nos querés contar un poquito? Sí, a ver, desde Calmo empezamos vendiendo en tiendas multimarca o concept stores muy elegidos, no sé cómo, porque sabíamos muy bien cuál era nuestro público, que en Uruguay es un nicho y también es un extranjero que viene a Uruguay y que busca diseño y que busca lana. Entonces fueron lugares muy estratégicos, por ejemplo, en la Ciudad Vieja, en el Este, en Garzón, en José Ignacio, en Punta del Este, en Manantiales, en todo lo que apunta al público extranjero. Y dentro de Montevideo, al público local, por ejemplo, estamos en Carrasco. Pero nosotros no decidimos abrir una tienda propia porque los costos fijos hoy, hoy es un modelo de negocio que no nos sirve. Sí tenemos un showroom y recibimos ahí también, pero principalmente tercerizamos esa venta. Y después, bueno, este año surgió todo lo que es la venta online. Y bueno, en eso estamos trabajando en ello, pero viendo la posibilidad también en el marco de este plan de internacionalización, de poder llegar al público extranjero de una forma más directa, ¿no? Genial. Entonces, de alguna manera, una vez que nosotros entendemos el cliente, comienza lo que se llama el proceso de validación. El proceso de validación es justamente lo que Alice contó, de ir aprendiendo sobre la marcha. Yo creo que mi producto va a ser consumido por mujeres de tal edad, de tal nivel adquisitivo, que a su vez están comprometidas con el medio ambiente. Eso es una hipótesis. A partir de esa hipótesis, yo tengo que hacer un conjunto de validaciones o experimentos para ver si esto funciona. ¿Y qué mejor experimento que escuchar al cliente y decir, pidió almohadones? Y a partir de ahí, si tú sos una persona receptiva, empezás a decir, ¿habrá más gente que quiere comprar almohadones? Y ahí tú, mediante ese experimento, lograste descubrir una nueva línea de productos. Eso es validar. Claro, exacto. Sí, porque justamente también hay que conocer, el público uruguayo, por ejemplo, es un poco más conservador a la hora de vestir. No quiere decir que no se anime, también están, pero por lo menos el público un poco más adulto que accede a los productos de Calmo tiende a ser un poco más conservador, pero sí se anima en lo que es decoración. Entonces ahí también es como empezás a validar, a decir, por ahí no se animan a la prenda, pero sí se animan en lo que son artículos para la casa. Las personas también están más dispuestas a gastar un poco más en lo que es casa que en lo que es para uno mismo. Entonces, ahí hay que escuchar y hay que ir, y es probar. Hay productos que se hicieron y que después no se hicieron más. Entonces, es ver. Es interesantísimo lo que nos está diciendo Alice por lo siguiente, porque el validar es lo que permite poder
avanzar controlando el riesgo. Y esa es un poco la filosofía de la metodología que utilizamos, que se llama Lean, y es una metodología que dice, cuando los emprendedores comienzan, en general, tienen pocos recursos. Y uno de los recursos más valiosos es el tiempo. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Fallar rápido para aprender lo antes posible. Cuando uno hace estos pequeños experimentos, avanza, se equivoca y ahí no pierde tanto. Y gracias a eso, redirecciona, que se llama pivotear, y aprende. Eso es lo que nos estuvo contando Alice, los distintos ejercicios que hizo para ver cómo hago para vender por internet, cómo hago para vender online. No me conviene estar en este multi-store, me conviene estar en este otro. Esas distintas hipótesis es lo que se llama validar. Entonces uno se plantea una idea, la prueba en el mercado con pequeñas escalas, aprende y avanza. Para poder hacer esto, utilizamos una técnica que se llama prototipos. Entonces, ¿prototipar qué es? Prototipar es cómo hago con lo que tengo, quizás con los retazos de tela que me sobraron, y supongo que lo habrás hecho alguna vez, obvio, poder agarrar y decir, ¿qué pasa con este producto? Vamos a ver si funciona. Contanos un poquito de si has prototipado. Sí, constantemente. Creo que lo que vos hablabas del Lean, que si no me equivoco también es el Design Thinking, ¿no? Sí, está muy ligado. Es básicamente, en vez de estar mucho tiempo preparando mucho, y después sacarlo a la luz, y capaz que es un fracaso o no funciona o hay que hacer cambios y sin embargo se gastó mucha plata o algo, es hacer poquito y mostrar y hacer un poquito más y probar. Y así es como en general funciona Calmo, porque incluso la forma en que se diseñan los productos y las colecciones, no es que se hace toda una colección y se lanza para el verano o para el invierno. No hay temporadas, porque como se apunta al mercado exterior y al local al mismo tiempo, invierno y verano coexisten. Claro. Entonces, y además está todo lo que es la moda lenta o el slow fashion. Entonces no nos guiamos por los tiempos del mercado, sino por los propios tiempos que exigen los procesos artesanales y el proceso de diseño para generar productos que de verdad tengan una calidad y una identidad que nos satisfaga. Entonces, siempre se prototipa, se prueba, hay alguna prenda que por ahí quedaba tan cara, era tanto el textil que llevaba que hicimos una, la vendimos y después no se hizo más. Claro. Y después nos sobró un pedazo de algo, bueno, vamos a probar a hacer, y así es como surgieron un montón de prendas que hoy se venden mucho. A partir de algo que salió mal y hubo que rehacerlo, surgió un top que hoy se vende un montón, claro, o una pieza de decoración o un sobre. Entonces, a veces está bueno porque de los errores hay que verlos como oportunidades también. Sensacional, y eso es prototipar. Entonces, hacer prototipos, experimentar, nos permiten de alguna manera avanzar y consolidarnos en el mercado con nuevos servicios. Para avanzar un poquito más, cuando encontramos ese producto, cuando encontramos la conexión entre mi idea, mi propósito y el mercado, es ahí cuando lanzamos la empresa. Es ahí cuando la empresa empieza a crecer y se proyecta. Esto es la fase que llamamos de emprender, cuando lograste validar y lograste conectar con tu público y con los valores. A partir de ese momento es cuando uno empieza a subir y a salir del valle de la muerte. Para ir redondeando esta charla de alguna manera, como mensaje final, lo que les quiero decir es, emprender es hermoso, emprender de alguna manera, como veíamos a Alice, te hace brillar los ojos, te hace conectar con tu sueño, te hace proyectar en un futuro y es de las cosas más hermosas, pero es muy duro. Y es por eso que los invito a estar entrenados, que los invito a tener conocimientos, a formarse, y a partir de estar bien formados y a partir de acercarse a una comunidad de apoyo como la que tenemos aquí en la Universidad Hort, es donde ustedes van a tener más chances de salir exitosos de este valle de la muerte. No se rindan, sigan adelante, y le voy a pedir a Alice para cerrar que nos dirija unas últimas palabras.
Sí, yo creo que es eso que vos decías, ¿no? Lo lindo que es emprender. Lo lindo que es hacer lo que es para uno. Porque a veces uno emprende y después se da cuenta que no es para uno. Y está bien también. Pero si uno tiene esa inquietud, creo que hay que seguir, hay que hacerle caso y probar y tirarse al agua. Hay un ecosistema pronto para darles una mano. Me pongo también a las órdenes. Y sobre todo, creo que todo en estos distintos pasos, ¿no? De verdad de buscar tener un propósito, de que esté alineado, pensar en quién quiero que sea mi cliente, pensar en grande, capaz que podemos pensar para afuera, y tratar de, y esto a título personal, de ser responsables en cuanto a que podemos generar un impacto positivo y no dejarlo de lado, asumir ese rol que tenemos los diseñadores hoy en día, pero básicamente que se animen, vale la pena. Tiene sus desafíos, pero no hay crecimiento sin desafíos, así que nada, arriba. Gracias, Alice, por estas palabras finales. Gracias, Alice, por compartir y sobre todo por soñar y querer cambiar este mundo. Y gracias a ustedes, los invito a animarse a emprender en moda, los invito a conectarse con Universidad Hort, los invito a conectarse con el ecosistema emprendedor. Muchas gracias. Gracias.